Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a hablar de un tema que resulta, diría yo, todavía novedoso en el país. Vamos a hablar de ciberdelito, delito informático, cibercriminalidad. Son pocos los profesionales que manejan este tema, bueno, a conciencia. Y hoy vamos a hablar, pues, ¿qué es un ciberdelito? ¿Cómo se comete? ¿A quiénes afecta? Para esto tenemos una persona especialista, una abogada especialista en esta materia. Como decía, no son muchos los profesionales expertos, es una juez de carrera, una persona que se ha destacado por una trayectoria intachable en el Poder Judicial, y es Esther Ajelán Casasnova, quien nos prestigia con su presencia aquí en esta ocasión. Bienvenida, Esther. Este es un tema que, aunque ya la informática, bueno, ya nos parece que siempre hemos vivido con estas redes conectados, porque estamos tan acostumbrados que en realidad ya se nos hace difícil vivir sin ellas, aunque tenemos amigos y compañeros que dicen que más nunca van a ver el WhatsApp. O sea que si quiere comunicarse con Julio Ortega Tous, mi compañero de Contexto, no le ponga un WhatsApp porque quizás... Ya me salí. Quizás él no lo va a ver. No, pero no fue que me salí de... No, sino que ya no lo ves definitivamente. Que no, WhatsApp es insoportable. Pues, ahora estoy en uno que se llama Telegram. Pero fíjense que lo tiene menos gente. Emigró a otro, porque es que como Julio es tan solicitado, los chats es lo que me agobiaban. Esther, bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes aquí, tratando un tema que a mí me apasiona. Sí. Particularmente y bueno, que requiere de debate. Sí. El tema del ciberdelito, el tema de cómo la tecnología, los avances de la tecnología han transformado nuestra cultura y han transformado la interacción entre los ciudadanos y entre el Estado y los ciudadanos. O sea que eso tiene una implicación muy grande en los cambios por la tecnología. Lo han transformado en general para bien, y también con estos problemas de lo que es el ciberdelito, la cibercriminalidad. Y yo creo que deberíamos iniciar, Esther, estábamos comentando que Esther es Esther Ajelán Casasnova, y algunas personas lo confunden con un segundo nombre. Así y ya te iba yo a decir Estela le iba a decir. Sí. Porque cada uno tenemos nuestras particularidades, yo con mi despiste. Bueno, Esther, entonces te preguntaba, primero yo creo que sería bueno definir qué es el ciberdelito, en qué consiste y cómo esto puede ser juzgado por la justicia, porque lo más importante en la justicia indiscutiblemente son las pruebas, y las pruebas digitales, aunque ya están totalmente aceptadas, pues pudieran tener modificaciones. Sabemos de la existencia de los hackers que pues entran en una computadora ajena y pueden modificar cosas. Entonces, primero, ¿qué es el ciberdelito en sí y cómo probar que existió un delito informático presentando pruebas que hasta qué punto pudieran ser confiables o no? Bueno, así como avanzan, como evoluciona la tecnología, pues así las conductas y los fenómenos delictivos, se generan nuevos fenómenos delictivos que el Estado tiene que prevenir, o una vez que se detectan, pues tiene que tomar las medidas en su política criminal. Pues los ciberdelitos no son más que, también le llaman delitos de alta tecnología, le llaman cibercrimen, pues son los delitos que se cometen a través de utilizando la tecnología, ya sea en el ciberespacio, o podría ser un ciberdelito que se cometa desde el mundo físico, pero que afecte utilizando la tecnología, o directamente en el ciberespacio, en los elementos tecnológicos. Vamos a poner ejemplos de estos tres casos. Sí. Pudiese ser, hay lo que se denominan los delitos de contenido, que son los delitos comunes, pero que se cometen
utilizando la tecnología. Un ejemplo, un homicidio requiere de una legislación porque los elementos del tipo, los elementos constitutivos, una persona puede, a través de un instrumento computarizado, alterar unos estudios y dar unas evaluaciones de una forma incorrecta, con un diagnóstico incorrecto, para que esa persona le ocasione la muerte. Sí. Eso podría ser. Sí. Está también el tráfico de drogas, el lavado de activos, que son delitos comunes, pero que pueden también cometerse a través de la tecnología. Pero hay delitos tecnológicos per se, como es el hecho del sabotaje de un sistema informático. Sí, sí. Otros delitos es la alteración, el robo de identidad. Para muchos fines, ¿no? Para muchos fines, y de ahí provienen otros delitos como el soborno, etcétera. Por ejemplo, los robos en tarjeta de crédito, que la gente la conoce mucho. La clonación de tarjeta. Diríamos que el fenómeno de los ciberdelitos en República Dominicana impactan principalmente en ese orden: clonación de tarjetas, sí, el robo de identidad, el robo de identidad a los fines de robar el patrimonio, sí, en las entidades bancarias, y los delitos que atentan contra la intimidad, que es uno de los que a mí más me preocupa, porque están envueltos fundamentalmente nuestros adolescentes, que son los más vulnerables. Sí. Y es el tema de esta nueva corriente de la juventud sobre la transmisión de imágenes no consentidas, que es el sexting y el ciberacoso, como una forma de violencia contra la mujer. El ciberacoso como una acechanza, hostigamiento. También hay el delito de abuso de menores por redes ese es otro tema. De prostitución, el tema por internet. De la pornografía infantil online, el grooming, que es el que utilizan los pedófilos para hacer contacto con menores y tienen un lenguaje muy similar a los menores y pueden identificarse. Muchas veces. En nuestro país hemos tenido estos casos, Esther. Sí, tenemos muchos casos. La primera pregunta es, ¿hay legislación aquí? Sí, hay legislación. Nosotros tenemos... Porque es un nuevo fenómeno. Nosotros estamos muy avanzados en materia legislativa. De Latinoamérica fuimos el primer país en legislar la ley 53-07, que es la ley de delitos de alta tecnología, y fuimos uno de los primeros países que se adhirió a la convención más importante sobre ciberdelitos, que es el Convenio de Budapest del año 2000. Entonces, nosotros en el año 2007 no éramos signatarios, sin embargo, tomamos las directrices de ese convenio para la redacción de nuestra ley. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque se trata de un fenómeno delictivo complejo. Sí. No es el delito común. Y no es fácil de probar. Tiene un carácter transnacional. Sí. Entonces, necesariamente tenemos que tener aliados y tenemos que tener cooperación legal mutua a nivel internacional. Sí, sí, porque el escenario de estos delitos es el mundo, por la conectividad que permite. Hay un debate dentro después de la creación de la red mundial del Internet sobre la libertad o la regulación de la red. Precisamente ayer, era una casualidad, no es porque venía este programa, estaba viendo una película sobre la vida de Julian Assange y cómo él fue construyendo este fenómeno que es Wikileaks. Él está perseguido, está refugiado en una embajada hace años, aunque lo que se le acusa no es de la conducción de Wikileaks, pero detrás de eso realmente lo que está es la persecución por la revelación de secretos de Estado, particularmente de los Estados Unidos. Este es un fenómeno que por un lado hay muchos defensores, porque defienden la libertad a la información, que es lo que se veía en este film, que lo estaba viendo por Netflix, la libertad de acceso a la información por parte de la población. Es decir, la gente no sabe lo que pasa.
Entonces habían los whistleblowers, estos que le mandaban material, se lo enviaban a Wikileaks, o se lo envían todavía hoy. Eso es un delito. Bueno, el tema de la intimidad está... O el secreto de Estado, que es otra cosa. Ah, bueno, ya eso lo deberíamos clasificar sí, desde esos dos aspectos. Desde lo que es la seguridad estatal, fíjate si es importante la seguridad estatal en el ciberespacio, que la mayoría de los países designan un ministro de ciberdelitos, un ministro en tecnología, sí. Y en nuestro país, por ejemplo, nuestra ley tiene para la seguridad estatal el DIDI, que es un órgano adscrito al DNI, y ya para los delitos comunes, el DICAT, sí. que está adscrito a la Policía Nacional. Sí. Por supuesto que la integridad y la seguridad de los estados debe de ser protegida. Y tenemos, por ejemplo, en nuestra ley penas hasta de 30 años por el caso de el ciberterrorismo. Esto estaría calificado como ciberterrorismo. No. Yo hablo de la seguridad estatal en per se. Claro. En el caso, en cuanto a lo que es la intimidad, es interesante ver cómo nosotros estamos expuestos toda nuestra intimidad. Sí. Y cómo la Unión Europea ha tomado medidas en cuanto a lo que es la protección de datos. Sí. Y a partir de una regulación emanada a finales del año pasado, se ha transformado el mundo. No sé si ustedes se han dado cuenta que ahora, cuando ustedes van a ingresar en algunas páginas, sobre todo europeas, sí. le ponen un anuncio para usted aceptar o no. Y es que la regulación de la Unión Europea ha venido a devolver la propiedad de nuestros datos, porque nuestros datos estaban expuestos. Todavía están. Sí, pero por lo menos con el consentimiento. Esta regulación y a partir de también la sentencia del derecho al olvido han venido a poner límites a nuestros datos. Por ejemplo, el tema de la predictividad. Usted compra en Amazon hoy un zapato y mañana abres a otra página y ya te mandan 20 zapatos. Y como todos tus datos, todas tus informaciones se transmiten a otras bases de datos sin tu consentimiento. Y no sabemos qué alcance pueda tener esto en el tiempo, porque ahora es que te manden, que de hecho te llenan el correo de basura. Son algoritmos. Exacto, algoritmos pero que no sabemos. que son copiados. Pues mira, te voy a decir un caso que me pasó a mí. Yo entré por pura curiosidad a ver paquetes de turismo a China. Entré un rato y tuve una hora viéndolo y ahora me sale hasta en la sopa en China. Sí. Me sale por todos los lados, me sale en el email, me sale por aquí, me sale por el... ¿Y cómo yo me deshago de esto? Porque como ahora la red y el internet es un medio de publicidad importantísimo, las empresas más capitalizadas desde el punto de vista bursátil son empresas tecnológicas, Google, Amazon, etcétera, Microsoft, Apple. Entonces hay un común límite que uno sin consentirlo lo toman y lo comercializan. Y no solamente eso, a través de estos algoritmos. Y sino también, Esther, tú mencionas esta nueva legislación que te hace aceptar o no lo que ellos le llaman los cookies o ese permiso para que usen tus datos. Pero yo me quedo frente a la computadora. Porque si tú no lo aceptas, entonces no puede entrar. Eso es. Yo me quedo frente a la computadora pensando, bueno, pero ¿qué tanto alcance tendrá que yo acepte esto o no lo acepte? Y al final lo acepto, porque quiero leer el artículo. Entonces, si no lo puedo leer. Exacto. ¿Hasta qué punto esto realmente es una protección para mis datos personales? Porque lo acabamos aceptando. Sí lo es, pero lo que tú tienes que saber es cuando tú aceptas, primero... esto es una regulación muy nueva. Sí. ¿Qué es lo que estás aceptando? Exacto. ¿Y cuál es el alcance de la autorización que tú das? Sí.
que no lo Pero el tenías alcance antes. no sé, porque ¿cómo se le alcanza? Pero léelo. Me remito Sí. a ver detalles. que es lo que no hacemos. Léelo y ya tú sabes Sí. hasta qué punto, qué es lo que tú estás aceptando. Sí. Mira, este reglamento de la Unión Europea es muy importante y va a generar, a obligar a los países a actualizar o a legislar o actualizar sus legislaciones sobre protección de datos. Porque ¿Existe aquí? sí, tenemos una ley de protección de datos, pero ahora le explico. Porque va a aplicar no solamente los países de la Unión Europea, sino también a los ciudadanos de la Unión Europea, aún se encuentren fuera de eso. Sí, o sea que va a tener un impacto fuera de lo que son los países de la Unión Europea. En el caso nuestro, ya recientemente se celebró un seminario donde se empezó a debatir el tema. Nosotros tenemos una ley de protección de datos del año 2012, pero esa ley, a mi modo de ver, se enfoca exclusivamente en lo que es la intimidad en los temas de buró de crédito. No regula, por ejemplo, cuestiones como las relaciones de datos, el manejo de datos entre el Estado y los ciudadanos, el manejo de datos entre la empresa privada y una serie de cuestiones que deben de ser reguladas, que debe estar contenida en una ley de protección de datos, por lo que, a mi entender, esa ley no es suficiente, necesita reforma y sobre todo ahora, con este reglamento de la Unión Europea, necesita de ser pues actualizada. Quizás esto provoque que se actualice o hay ya sí, la hay intención iniciativas, en el gobierno. Sí, hay iniciativas para el grupo de expertos. Quiero que sepa que el tema de la protección de datos ya es una especialidad en particular que requiere de reforma en lo que es la normativa y en lo que es la implementación. Yo creo que sería importante en el próximo segmento hablar, Esther, sobre cuál es el impacto a que nos pueden exponer, cuál es el impacto de que nos roben nuestra identidad, nos roben nuestros datos. Ya dijimos que puede ser bancario, que puede ser ciberacoso, y hasta qué punto con esta nueva ley, la que tenemos y la que podemos alcanzar con estas modificaciones que tú sugieres, pudiéramos estar totalmente, vamos a decir, protegidos. Nos vamos a la pausa y volvemos con este tema. ¿Qué es un ciberdelito? Un ciberdelito es toda aquella acción antijurídica y culpable que se da por vías informáticas o que tiene como finalidad destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Debido a que el mundo de la informática va más avanzado que la legislación, existe multitud de conductas delictivas que se realizan por vías informáticas, pero no pueden considerarse un delito y es por ello que se conocen como abusos informáticos. Hace aproximadamente 15 años, esta definición se amplió y a día de hoy se considera ciberdelito cualquier comportamiento negativo que se realice a través de un ordenador sin importar su finalidad. Bien, amigos, continuamos esta conversación con Esther Agelán Casasnovas sobre ciberdelitos, cibercriminalidad y todo lo relacionado con el manejo delictivo, vamos a llamarle, de la tecnología de la red mundial que existe desde hace por lo menos una veintena de años a través del Internet. Yo sigo insistiendo en que hay un debate que yo creo que no está agotado, es decir, el problema del uso de la data. Por ejemplo, recuerdo cuando Snowden hizo la denuncia de cómo los metadatos, como le llamaban, eran capturados o son capturados por agencias norteamericanas como la NSA, en este caso, la Agencia Nacional de Seguridad, a nivel global, es decir, todo correo electrónico, toda llamada de teléfono,
toda mensaje de chat, son almacenados en unos grandes espacios servidores. y se van analizando con programas hasta que llega a un analista. Y me acuerdo a este debate de que muchos jefes de Estado y de gobierno tenían sus propios celulares pinchados por la NSA sin su consentimiento. Inclusive el caso de países, vamos a llamarle aliados de los Estados Unidos, como es el caso de Angela Merkel, que protestó mucho, inclusive canceló un viaje a los Estados Unidos por esto, de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y muchos otros personas que fueron mencionados que estaban siendo espiados sin su consentimiento por esta agencia. Entonces, esto es un delito del Estado. Bueno, hay una cuestión que es muy interesante. El tráfico de datos se almacena por un tiempo determinado a los fines de, en caso de que se requiera de una persecución, pues poder obtener el contenido de los mismos. ¿Qué sucede en nuestro país? La ley 5307 manda a Indotel a regular lo que es la conservación de los datos y además en el año 2012 o 2011, final de 2011 me parece, es que Indotel regula y nuestro Tribunal Constitucional establece la inconstitucionalidad de esa disposición en cuanto al tráfico de datos porque entiende que sería un atentado contra la intimidad que para conservar los datos se requiere de una orden judicial. Sí, Sí. sí. Bueno, eso sería lo lógico, ¿no? Jurídicamente. Yo no comparto 100% esa tesis porque entonces vamos a generar mucha impunidad. Sí. Porque ¿cómo vamos a perseguir? Hay que distinguir entre lo que es el tráfico de datos, es decir, si yo te entrego este sobre Sí. y te digo guárdamelo y tú no lo abres ni lo ves, Sí. es conservar el tráfico de datos, que la interceptación de datos. Yo sí entiendo que para la interceptación de datos es necesario la intervención de una autoridad judicial que examine. Sí, por ejemplo, para pinchar teléfono. Correcto. O para, Pero se para supone que así fuera. Se supone que así es, pero ahora mismo la conservación del tráfico de datos no está permitida en nuestro país, producto de esa sentencia del Tribunal Por Constitucional. ningún organismo, ni siquiera del Estado. No, es que se declaró inconstitucional. O sea que no se está haciendo. No, se establece que para la conservación se requiere de una orden judicial porque entiende el Tribunal Constitucional que nos convierte como insospechosos. Pues, por ejemplo, los bancos Sí. no guardan información, por ejemplo, bancaria de sus Sí, clientes. pero eso Claro sí, que eso sí. sí. Cuando yo hablo de tráfico de Sí. datos, me refiero a todo Conversaciones. todo lo Sí, que exacto. transita por el Porque incluso ciberespacio, cuando tú a través eres cliente de un banco, tú firmas un documento de que ellos pueden No, claro, guardar tus datos las bases para de datos, ellos. cada organismo. No, porque tiene su eso base. pues, son bases de datos del movimiento Sí, en la relación comercial entre el Sí, banco por eso. y la persona. No, y creo eso es que otra la cosa. superintendencia de bancos es la única autorizada a pedir esa a información. expedir la información, sí. Sí. Cuando yo Entonces, pero hablo de el tráfico de la data, que es lo que nosotros escribimos en el WhatsApp, Sí, exacto. todo lo que circula por el ciberespacio. ¿Y ese es un diálogo cerrado o se supone que pueden... Bueno, si se fue puede- declarado inconstitucional Ajá, por eso te el digo. Tribunal Constitucional, Que es el último. solo una sentencia del Tribunal Constitucional Correcto. puede modificarlo, entiendo yo, ¿no? Correcto, así es, pero hay algunos aspectos que no fueron planteados al Tribunal Ya. Constitucional que podrían Modificarse. aperturar y ver alguna otra opción para eficientizar la persecución de los Y ciberdelitos. esa sentencia del Constitucional se hizo por apoderamiento de un organismo del Estado o No, privado. fue un particular. Fue un particular, creo que, no recuerdo si eran unos periodistas o algo así. que lo Que interpusieron llevaron una acción. Sí.
Y entonces, ¿cuál es el procedimiento, dado que existe ese impedimento de conservar los datos que se tiene para perseguir un ciberdelito en la actualidad en la República Dominicana? Bueno, hay diferentes procedimientos para la persecución. Obviamente hay un tema que también es bastante complejo y es el tema de las nubes. Sí. La información está alojada en las nubes. Sí. Y pero ya eso no es aquí, eso es... correcto. Sí, en lugares... Pero es un problema que no solamente de aquí, es un problema que se debate a nivel del Consejo de Europa y a nivel de todos los organismos, porque la evidencia digital es muy volátil, hay que actuar rápido. Sí. Entonces, las nubes, los alojamientos de la información en las nubes, quien la administra esos datos tiene la libertad de traspasar a diferentes nubes, a diferentes países, en Irlanda, en Estados Unidos, en otros sitios de Europa. Y para la obtención de datos y trámite a través de la autoridad judicial, pues se requiere de agilizar, se requiere de buenos convenios de cooperación mutua. Y por ejemplo, si es un tema de las redes sociales, pues hay que pedir la autorización de esas. Si es de Facebook, me parece que Facebook está alojada en Chicago y hay que solicitarlo al país administrador. ¿Y eso tiene que ser con una orden judicial? Debe de ser con una orden judicial. Es bien complicado. Sí, la persecución es bastante complicada. Y entonces hay un tema que a mí me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención, en este almacenamiento en las nubes. ¿Hasta qué punto esto es totalmente seguro y no pudiera haber también manejos en estos mismos servidores o como se les llamara de esta información? O pérdida incluso. Bueno, yo la verdad no soy experta en tecnología. Sí, claro, lo tuyo es la ley dominicana. La norma. Claro. Pero lo cierto es que ha sido uno de los avances tecnológicos mayores, más positivos y que ha logrado pues eliminar muchísimo espacio. La capacidad individual de cada computador. Y hasta ahora bastante seguro. Entonces, en el país, Esther, que es tu tema, así como hay especialistas en informáticas, hay hackers especialistas en hackear, o sea, en hacer trampas, vamos a decir. ¿Hasta dónde se pueden ellos ser sometidos y si no dejan huellas con el IP, ¿cómo se llama? El IP, de las computadoras, y hasta qué punto pueden ser condenados con las leyes actuales? Bueno, mira, los hackers, hay hackers como le denominan para bien y para de mal, sombrero blanco y de sombrero negro, porque hay compañías que contratan a un hacker para detectar las debilidades que tiene su sistema informático. Pero, por supuesto, hay los hackers que lo utilizan para sabotear bases de datos o para provocar incidencias tecnológicas con algún fin. Pues hay la acción de hackear usualmente tiene una finalidad y cada una de estas finalidades, o sea, cada una del producto obtenido, pues va a conllevar a una infracción que está tipificada en nuestra ley 53-07. Por ejemplo, el robo de identidad, el acceso ilícito y el cambio o poder borrar los datos. Cada uno tiene sanciones que van desde 6 meses a 3 años, dependiendo la gravedad del hecho. Y entonces está muy, muy vinculado todo con Indotel. Bueno, Indotel es el órgano regulador, pero la persecución aquí está a cargo, incluso la Procuraduría a partir del 2012 creó una Procuraduría especializada en delitos de alta tecnología, que va de la mano con el DICAT, que es el órgano creado por la ley para la persecución de los delitos de alta tecnología. ¿Y los integrantes del DICAT están a la altura de lo que necesitan saber en tecnología y todo esto?
Sí, por supuesto que sí. Aquí hay excelentes técnicos, muy importante. buenos técnicos. Aquí la deficiencia que tenemos, por ejemplo, es de recursos, porque la persecución de los ciberdelitos, como decía un magistrado procurador de delitos de alta tecnología, no es con un lápiz y un papel, Sí. es con programas, con licencias sí. y con permisos para Son usted caros. poder intervenir. Sí, claro. Cada vez que sale un equipo nuevo, se necesita una licencia nueva. Y esa licencia hay que renovarla. Y eso cuesta mucho dinero, miles y miles de dólares. Y con todas estas, con la globalización de que el lavado de activos y todo esto, no existe mundialmente ¿Cooperación? Sí, cooperación. Para eso no. No. Sí, claro. Hay, pero no para tú suplir las deficiencias que puede tener un órgano. Sí, por ejemplo, como para la esas Policía Nacional. licencias y ese Bueno, tipo de cosas. ¿te refieres Sí. a subsidios? Sí. Por supuesto que sí, que sobre la base de subsidios es que pueden mantener al día, o muchas veces, lamentablemente, funcionar con la licencia vencida. O actualizar. Es con ayudas, porque es que si no, Sí. no Sí, hay. Porque o al que mundo haya entero le conviene. recursos presupuestarios para ello. Claro, Claro. que el país Es que difiere. Hay tiene un que- tema, tiene que- tema que yo pensé escuchando tu intervención. Y estamos hablando de ciberdelito y evidentemente hay una pluralidad de hechos que pueden caber dentro de esto. Hay otros que hay una zona gris que no sabemos si es protección o libertad en la red. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es cómo se ha desarrollado la cibervigilancia. O sea, las cámaras a distancia. No solo, las cámaras son parte de la cibervigilancia, pero hay vigilancia de todo tipo. Eso que tú decías de que a través de un algoritmo te identifican claro. y entras dentro de un paquete de, bueno, este mencionó la palabra Alá. Exacto. Vamos a ponerlo a este lado. Este mencionó imperialismo. Claro. Vamos a ponerlo de este Claro. lado. Es decir, hay una vigilancia no personal, sino, diríamos, sistémica, y dentro de la cual cae el uso masivo de la identificación por cámaras de seguridad. Inteligentes también, incluso, que te reconocen el rostro. Recientemente tuvimos un caso, el del coronel Ramos, que fue asesinado en Baní, que se pudo determinar todo porque había una cámara que lo filmó todo. es. Y evidentemente este tipo de cosas ayudan, pero por otro lado, estuve viendo de que, por ejemplo, en Londres o en Shanghái, en China o en otros lugares, muchos sitios, ya la cobertura de las cámaras de seguridad es casi total. Y son de cámaras ciudades. inteligentes. No, y son cámaras conectadas con sistemas de identificación reconocimiento facial. Y es decir, en un momento, es decir, automáticamente te enfocan y dicen, búscame a Mónica. Y ahí, no, Mónica está Dale. saliendo ahora de tal sitio. Ajá. Entonces, ¿Hasta qué punto es un eso atentado contra asegura la privacidad también? la privacidad y la libertad personal de las personas? Sí, hay una zona como gris. Caminamos que no hacia un sabemos dónde mundo es. sin privacidad, porque yo pienso eso. Yo recuerdo mucho que cuando era más joven leí varias veces un libro que me impresionó mucho que se llama 1984 de George Orwell, donde Big Brother is watching you. Es decir, te estamos vigilando hasta en el baño. Y así mismo ha sido. Y así es que ha pasado. Así está pasando Se en han gran parte. adelantado todos estos pronósticos. No, o quizá Orwell en el año 48, que fue cuando publicó el libro, él previó una cosa que vendría muchos años después. Nos vamos a la pausa y venimos con el tema. Volvemos. Buenas tardes a todo el público. Mi nombre es Román García Martínez. Hoy les voy a hablar sobre un tema de vital importancia: el grooming. Pero antes de tocar el tema del grooming, les voy a explicar qué es un ciberdelito. El ciberdelito o delito informático
es aquel delito que es cometido por medios electrónicos y en redes sociales. Bueno, ahora teniendo conocimiento de lo que es un ciberdelito o delito informático, les voy a explicar lo que es el grooming. El grooming es parte de lo que se conoce como ciberacoso. El grooming nació de lo que se conoce como el sexting. Bien, el sexting consiste en el envío de imágenes con poca unidad de ropa. El sexting fue una moda que nació entre los adolescentes, pero cuando en los actos del sexting se involucró a un adulto, este se denominó como grooming. En el grooming, un adulto procede a tender lazos con el menor. Con el tiempo, el adulto puede obtener datos personales del menor. En la última etapa del grooming, el adulto consigue que el menor se desnude y le envíe imágenes. Con esta acción, el adulto puede chantajear al menor. Esto es con el fin de obtener dinero o relaciones sexuales. Bien, ya conocemos lo que es el grooming. Ahora hay que hablar de las víctimas. Las víctimas más propensas del grooming son los menores, ya que están inmersos la mayoría del tiempo en el mundo del internet. En México, un acosador puede tardar hasta 12 minutos para hacer que un menor se quite la ropa y le mande fotografías. Desafortunadamente, en nuestro país no existe una ley que tipifique el grooming. Esto deja indefensos a miles de niños y de niñas. Aún así, en México existe una unidad especializada de la Policía Cibernética. Esta unidad investiga alrededor de 100 casos de pornografía infantil al año. Esta unidad ha logrado la consignación de 2 presuntos responsables. Bien, ahora como medida preventiva, se recomienda a los padres de familia estén al pendiente de sus hijos. Se debe platicar con ellos sobre los peligros a los que están expuestos en el mundo de la internet, pero principalmente brindarles la confianza suficiente. Todo esto en caso de presentarse alguna situación de acoso, ya que el menor puede recurrir al adulto con la mayor confianza. Bueno, con esto termina la explicación del grooming, un ciberdelito que lastimosamente aún no se encuentra tipificado en México, pero con la ayuda de los padres de familia se puede prevenir. Bueno, esto es todo de mi parte. Hasta luego, que tengan una gran noche. Bien, amigos, ahí veíamos un videíto mexicano que no sé por qué está escrito en chino atrás. O en caracteres chinos, ¿no? Sobre lo que es el grooming. Y al final decía, daba la explicación que cuando un mayor de edad abusa de la confianza de un menor de edad y termina esto en un abuso sexual, ya sea a través de imágenes o directamente. Dice que en México tardan 12 minutos. Increíble. Digamos, iniciar y poder obtener ya el objetivo. Pero decía que en México no está ni tipificado ni sancionado. ¿Cómo está esa? Porque al existir tantas redes sociales, ya no solo una como era antes Facebook, sino ahora es decenas que uno ni se imagina ni sospechada de redes sociales en la cual hay videos, hay FaceTime directo, hay una gran cantidad de cosas. Yo mismo a veces veo que me piden en amistad en cualquier red social. Digo, ¿cuál será este? ¿Y esto por qué? Es decir, que el grooming ya no es solo de los mayores de edad hacia los menores de edad, sino de los menores de edad hacia los viejos. Por lo menos lo he visto. Es cierto. Es cierto.
O más jóvenes hacia los más viejos. Sí, 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 hay de todo, hay de todo. Bueno, lo cierto es que el grooming, que viene siendo una acción muy vinculada a lo que es la pornografía infantil online. Sí, sí. Pues Hay mucho aquí. aquí hay mucha pornografía infantil, producción. Como es un país tan pobre, hay muchas madres y como la tecnología ya es tan asequible, muchas madres que permiten que sus hijos hacer Por imágenes dinero. o por dinero. Lamentablemente ¿Y cómo es se nuestra comprueba? realidad. Porque quizás no la utilizan ni siquiera en el país, ¿o sí? Hay grandes programas para detectar lo que es la pornografía infantil online y que han desarrollado universidades, en la Universidad de Salamanca, hay uno que se llama El Quijote, hay el Europol, Interpol, también han desarrollado programas informáticos para detectar las imágenes. Lo de la pornografía infantil online se ha Generalizado. se ha generalizado, pero se ha vuelto muy compleja. Sí. Se mueven millones de dólares no me digas. por las Qué imágenes. barbaridad. Y cada día, Solo por las imágenes. sí, diariamente en la transmisión de O son imágenes. mini videos y videos. Y videos, Eso te imágenes. indica lo buscada que son. Y, Qué hay pornografía barbaridad. infantil de diferentes tipos, desde bebés hasta niños que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como nuestra normativa que adoptó el contenido de la definición sanciona, que es un elemento nuevo en muchos países, no solo la producción, la distribución, sino también la adquisición. O sea, el consumo. El consumo, correcto. La adquisición de pornografía infantil online. La nueva tendencia es no solo limitarnos a la persecución de los pedófilos, sino a rescatar a la víctima. Claro. Sí. Y para eso Microsoft ha desarrollado una tecnología de poder, a través de la imagen, poder ver detalles para localizar ese menor y poderlo rescatar. Sí. Porque la verdad es que el daño que le produce a un menor, Por supuesto. pues nosotros sí que tenemos aquí tipificado la pornografía infantil online y tenemos el Código de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes. Tipifica y sanciona la transmisión de una imagen de contenido sexual de un menor de edad. Por lo la menos, transmisión entonces online, ¿de quién fuera la culpa? ¿Quién es que estaría, se le pondría la pena? bueno, el que la transmite, que la difunde y también el que la adquiere. También. También el que la adquiere. Ya está penalizado. Sí, claro que sí. La complejidad en la adquisición es, y para eso no tenemos jurisprudencia local aquí, pero sí, por ejemplo, en España es el hecho de el elemento intencional, que tú podrías decir, la pornografía infantil online generalmente se transmite a través de sistemas peer-to-peer, es decir, como YouTube, que es un lugar donde Sí, se comparten sí. videos. Entonces, podría decir, bueno, yo abrí ese archivo y yo no sabía el contenido. Claro. Pero el tribunal español estableció que el número de archivos que tenía es Era lo que le te va a dar el decía. elemento intencional. Sí, sí. Es un tema complejo. Cada vez los pedófilos, fíjate, la consecuencia de un pedófilo, aquí en este país, en nuestro país todavía no se ha implementado, pero en la mayoría de los países civilizados, un pedófilo que es capturado, sancionado, queda marcado para toda la vida, al extremo de que cuando viajan a otro país, después de haber cumplido su pena, es decir, vas a tener una marca para toda la vida. Sí. No pueden trabajar en centros educativos con niños. ¿Qué sucede? Pero eso es un enfermo o es una desviación Pueden ser las dos conductual cosas. Sí, es una desviación. que llega a la enfermedad. Sí, Sí, sí. sí. Es Debería ser tratado psicológico y Sí, psiquiátricamente. pero mientras tanto quizás. que lo alejen, por ejemplo, de otros niños. es tratado. Sí, que lo aleje. Sí, pero que sea tratado. Pero que no solamente es que violó Es una la de- norma y va a la cárcel. Sí. Es decir, además Que sea de eso, correctivo, que además, sea correctivo, claro. además hay que Hay que tratarlo, claro tratarlo. que sí. Pero es una de las obsesiones Más o fuerte, enfermedades más difíciles de curar. Sí. ¿Ah, sí? Muchos alegan que es incurable. Sí.
Entonces, mira, ese futuro tan negro que le espera a él ha hecho que los pedófilos cada día se especialicen más tecnológicamente. Sí. O sea, un pedófilo ya tiene todas las previsiones al extremo, por ejemplo, que para la producción de un video, para que no detecten el país, yo he visto en casos, en capacitaciones, ponen una lata de Coca-Cola de Alemania y lo están haciendo en otro, o ponen una música con una emisora de Venezuela para confundir dónde es que se está produciendo ese material pornográfico. No, y encriptan el IP. Exactamente. Ahí al encriptar el IP tú no sabes dónde está. Y manejan por la Deep Web. La mayoría de la pornografía infantil se está manejando hoy día por la Deep Web. ¿Cuál es la diferencia de la Deep Web de la web? Y de la web? De la web. Bueno, la Deep Web o Dark Web es un sistema de navegación donde tu identificación es más difícil de localizar. ¿Por qué? Porque en la Deep Web tú manejas desde un punto, todos en el ciberespacio tenemos una identificación. Es como nuestra cédula, el IP. Sí. Pero cuando te manejas en la Deep Web, tú sales de un punto y, por ejemplo, si yo te quiero mandar una información a ti, yo la mando a la India, de la India a Rusia y de ahí llega a ti. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a la India, ahí se borra el IP mío. Y luego cuando llega aquí y es más difícil. No es imposible, pero es mucho más difícil de rastrear. Entonces, es el sistema que más se utiliza para lo que es compartir en la... En términos judiciales, del sistema judicial dominicano, ¿hay formación a los jueces dominicanos en este tipo de delitos? Sí, nosotros, la Escuela Nacional de la Judicatura tiene una capacitación continua en el tema de ciberdelitos, evidencia y también digital, a los fiscales, por lo tanto. Y por supuesto los fiscales también. Durante 3 años consecutivos, los fiscales han tenido, específicamente en el tema de pornografía infantil, con auspicio de la UNICEF, capacitación en ese sentido. Pero, por supuesto, todavía no ha alcanzado el universo de los fiscales. Entendemos que hay que fortalecer la capacitación tanto en la escuela como en la escuela del Ministerio Público, en nuestra escuela judicial, y entendemos que los jueces tienen que aprender a valorar la evidencia digital. Ese tipo de, en el caso del ciberacoso a los menores y pornografía infantil, eso ¿lo tratan los tribunales especializados de niños, niñas, adolescentes? No. ¿O va a la jurisdicción regular? Sí, sí, el infractor es menor de edad. Entonces sí iría al tribunal de... Dos cosas. No si la víctima. No, si la víctima no. Va al tribunal ordinario. Lo que sí hay mecanismos para evitar la revictimización de ese menor, que es una de las cosas que yo insisto mucho cuando voy a los colegios, incentivándolo, motivándolo en cuanto a la prevención, pero al final siempre les digo, bueno, si no lo pudiste evitar y te sucede, denúncialo. Claro. No tengas miedo porque hay mecanismos para que tú no tengas que ir a enfrentarte a tu agresor a través de lo que es el anticipo de pruebas. ¿Dónde lo pueden denunciar? Porque a veces los padres es difícil decirle, mira, me está pasando esto en la escuela, en el colegio. ¿Dónde hay el lugar más apropiado? El lugar más apropiado es o ir al DICAT o ir a la Procuraduría. No hay una llamada Penatec telefónica que se pueda hacer. Un hotline. Ahora mismo sí se está trabajando en eso. Eso es bien importante. República Digital está trabajando en el diseño, pero es un poco complejo, de la denuncia online. Sí, porque también puede haber una denuncia irresponsable. Correcto. Eso implica, y eso tiene una serie de implicaciones, y también para el juez que recibe la denuncia como una forma de motorizar la acción pública. Pero eso es posible y están trabajando en eso. Se nos han quedado muchas preguntas porque es un tema muy interesante, novedoso, y que yo creo que es importante poner al tanto a la ciudadanía de todos estos adelantos y los peligros también que hay en este tema. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y esperemos que vuelvas pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí fue un placer haber compartido con ustedes. Gracias, Esther. A ustedes, amigos. Hasta la próxima.